Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Daniela Salip, soy la coordinadora académica de la actualización académica en primeras infancias, una propuesta que se ofrece en un formato de cursos, pero también de actualización. Estamos ahora en un encuentro sincrónico, me encuentro muy bien acompañada por María Emilia López, responsable de contenido y autora de este módulo en particular, el de Lenguajes e Infancias 2, y también acompañada por Silvina Bosca Fiori, coordinadora de tutores del mismo módulo. Nosotras representamos a parte de este equipo, que es muy grande, a quien yo siempre agradezco, porque el compromiso de este equipo es el que permite que podamos ofrecer esta propuesta de formación docente que nosotros consideramos de gran valor. Así que siempre agradecemos el trabajo del día a día y también agradecemos que ustedes, los cursantes y las cursantes, estén aquí porque nos parece muy interesante tener la oportunidad de este encuentro sincrónico. Nosotros nos encontramos día a día en la plataforma con otro tipo de diálogo. Ustedes se encuentran con cada uno de los tutores, de las tutoras, que también están por acá cerca, aunque no las veamos en este momento, y a quienes también desde ya les agradecemos. Y ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos de esta manera sincrónica que nos permite poder interactuar de otra manera, dialogar. Dicho esto, voy a aprovechar para decir que hay un chat que está abierto, en donde, bueno, queremos como escuchar sus voces. Esta nos parece, y antes lo estábamos comentando en el equipo, una oportunidad de poner nuestra voz por un lado, que nos vean nuestras caras, que nos vean que estamos aquí del otro lado, pero también para nosotros es muy importante que lleguen las voces de ustedes. Las llegan día a día en las aulas y hoy tenemos la oportunidad de a través de este chat también poder interactuar con ustedes. Así que quien quiera puede empezar a escribir, los estamos leyendo y vamos a retomar lo que ustedes comenten, lo que ustedes pregunten y demás. Así que bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a María Emilia, y vamos a enfocarnos hoy en este módulo en particular, que es el de Lenguajes e Infancias 2, que yo lo digo así cortito porque tiene un nombre muy largo, pero un nombre que dice mucho sobre la poesía, sobre las palabras, bueno, mucho de lo que hoy se va a retomar. María Emilia. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todo el equipo que nos está acompañando. Y buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos los que están del otro lado. Es una alegría saber que estamos en algún formato de comunicación más, además del que tenemos en la lectura de las clases. Yo creo que la lectura es algo muy dialógico, o puede ser algo muy dialógico, y por lo que vamos viendo en los foros, eso ya está ocurriendo. Pero esta es una forma más. Yo lamento enormemente no verlos, ya estoy como un poco saturada de este modo ventrílocuo en el que estamos hablando, seguimos hablando después de la pandemia, pero confío en que ustedes están ahí escuchando, confío en que van a escribir en el chat, que van a traer sus preguntas, sus preocupaciones o sus ideas, y Dani y Silvina van a estar recogiendo esa información. Yo voy a contar algunas cosas, voy a hacer un recorrido por lo que hemos trabajado hasta aquí, voy a anticiparles algunas cuestiones de la clase 3 que subió hoy y de la clase 4, y también me voy a quedar problematizando algunas cuestiones muy importantes de los foros. Yo voy a avanzar, pero cuando Daniela o Silvina vean que en el chat hay algo muy importante que tiene relación con eso que estoy planteando, ellas me lo van a decir y podemos interrumpir y podemos seguir conversando. Y tal vez comenzaría por esto, por el título de la primera clase, que es entrar en el lenguaje, un largo camino hacia la intersubjetividad. Entonces, este título tiene para mí una fuerza particular. ¿En qué sentido? En que estamos hablando de entrar en el lenguaje no es algo dado, el lenguaje es algo que hay que construir, es un camino largo, es un camino que desemboca en la intersubjetividad. Y como ustedes habrán visto, en la primera clase a la intersubjetividad le dimos muchísimo espacio, porque la intersubjetividad tiene una relación directa con los vínculos,
con los afectos y con el desarrollo psicológico. No solo es una cuestión de comunicación, no es solo una cuestión de aprender a hablar, sino fundamentalmente de ser capaces de leer las mentes de los otros. Ese es como el gran secreto de la humanización. Me parece que es muy importante el desarrollo que hicimos con ese concepto. Y también, partiendo de esta primera clase, podríamos pensar en el concepto de lenguaje que les estamos proponiendo pensar, que es un concepto bastante más amplio de lo que tradicionalmente llamamos lenguaje o desarrollo del lenguaje cuando hablamos de niñas y niños muy pequeños. Hicimos ese inicio en la oralidad poética, el descubrimiento del maternés, la importancia del balbuceo, los juegos, todas las formas protopoéticas ligadas a la corporalidad, a la oralidad. Hablamos con mucho énfasis de oralidad poética. Y también hablamos de lo multimodal del lenguaje, de los gestos, de lo sonoro, del contacto corporal, del diálogo tónico corporal, para llegar a esta cuestión de la mirada conjunta como una cuestión fundamental para poder entrar en esa relación de lenguaje, de dialogía con los otros. Una mirada conjunta que construye el bebé en relación con los adultos de referencia, pero que es muy similar a la que construimos todas las personas cuando leemos libros. La mirada conjunta está si la mamá, el papá, la maestra, la abuelita está leyendo con un bebé o con un niño o una niña pequeña y los dos miran el mismo libro, los dos escuchan la misma historia. Pero también la mirada conjunta está cuando nosotros leemos en soledad un libro. ¿Con quién hacemos esa mirada conjunta? La hacemos con el autor, la hacemos con el texto, la hacemos con los protagonistas de esas historias. Es decir, es muy, muy simbólica esta idea de mirada conjunta. Es concreta cuando somos pequeños o cuando estamos leyendo físicamente al lado de otro, pero también es más abstracta y más simbólica porque hay una mirada conjunta del lector o la lectora con los personajes, los protagonistas, los autores que pueden tener cada uno de los textos. Fue muy interesante todo lo que ustedes trajeron al foro, a los foros, a partir de este reconocimiento de algunas acciones que ustedes decían, lo hacía, pero no me daba cuenta de la envergadura que eso tenía. Entonces, desde el momento en que le pudimos dar una conceptualización teórica, que pudimos ubicar esas formas de la relación afectiva, oral, verbal, en la interacción con los niños y las niñas, ahí se volvió algo mucho más importante y de verdad es muy, muy interesante la manera en que ustedes van dando cuenta de cómo eso modifica sus prácticas o modifica sus pensamientos. Hay un punto que fue, yo diría que uno de los más citados en la clase 2, cuando ustedes tenían que elegir algún punto relevante para plantear qué pensaban de eso, cómo se integraba en su práctica, algo que resonó muchísimo fue el tema de los entonamientos afectivos. Y a mí me da muchísima felicidad que eso ocurra porque, como ustedes bien ven como lo planteamos en el texto, siguiendo las ideas de Daniel Stern, los entonamientos afectivos son muy profundos en relación con el trabajo de integración psíquica que hacen los bebés. Y me parece que de eso hubo una comprensión muy profunda. Yo voy a traer a lo largo de este recorrido algunas referencias que ustedes escribieron en los foros. En algunos casos respeto el nombre de la persona que lo escribió. Y en otros casos lo cambié, porque a veces ustedes hablan de algo muy íntimo que ocurre en su sala, a mí me parece muy interesante traerlo, pero cambio el nombre de la persona que escribió esa intervención para preservar distintas cuestiones de la intimidad de lo que contamos en el foro, ¿sí? En este caso, muchísimos de ustedes trajeron referencias al entonamiento afectivo y muy bien ubicadas, muy bien comprendidas. No es un concepto tan sencillo y sin embargo fue fantástico lo que hicieron hasta aquí. Traigo una cita de Micaela que a lo mejor sintetiza muchas de las intervenciones que ustedes hicieron. Micaela dice, otra cuestión clave en la que me quedo pensando es en la posibilidad maravillosa que los entonamientos afectivos le brindan al bebé, niño o niña, de ocupar otro rol en la construcción de la narrativa, no como receptores pasivos, sino como protagonistas. Estas ocasiones posibilitan realmente entrar en diálogo. Para ello, las y los docentes tenemos que poder tomar una posición que nos permita estar aún más receptivos y disponibles,
en el marco de un intercambio donde se proponga, pero al mismo tiempo se dé lugar y se confíe en las posibilidades de las niñeces. Me parece que esta cuestión de pensar, ojo, estábamos teniendo el riesgo de pensar a los niños como receptores pasivos y pensar en los entonamientos afectivos nos pone en una situación de verlos como protagonistas. Eso es sumamente importante. No solo el bebé imita, no solo hace porque yo le ofrezco un material. El bebé en la imitación que ocurre en el entonamiento afectivo, además está complejizando, y si yo complejizo, él también complejiza. Cuando la imitación es pura imitación, si es una imitación de entonamiento afectivo, hay una atención y una escucha protagónica del bebé para poder repetir eso que el adulto hace. Me parece que este descubrimiento de Micaela, de ese riesgo del receptor pasivo al protagonista, es muy, muy importante. Y esto en mí resuena con algo que a mí me importa mucho y que no vamos a desarrollar ahora porque es muy largo y es para un módulo entero, eh, pero lo voy a dejar aquí como un planteo en cuestión, ¿no? Que es la cuestión de la enseñanza. Yo planteo que es un problema que la escuela se piense como 100% enseñanza. Yo creo que la escuela, en cualquiera de sus niveles, de 0 a 18 años o de 0 a 25 si quieren, tendría que empezar a pensar cómo se organizan sus contenidos, si todos son contenidos de la enseñanza. Solo lo dejo como una inquietud. Pero a mí me parece que cuando Micaela pone el ojo en este pasaje de receptor pasivo a protagonista, esto lo dice ella, esto no está en la clase, está dando cuenta de que hay un fenómeno que ocurre mucho más allá del proceso de enseñanza, que tiene que ver profundamente con esa interacción afectiva, esa interacción de lenguaje, esa interacción multimodal, porque sabemos que en el entonamiento afectivo no solo está el lenguaje oral o verbal, sino la corporalidad, la gestualidad, el pulso, el ritmo corporal, ¿no? Y aquí traigo algo que aporta al foro Gustavo, que es profesor de música. Está pasando algo muy hermoso, que tenemos distintos perfiles, muchísimas maestras y maestros y coordinadoras y supervisoras y directoras y demás, y también hay profesores de música. Y traigo esta referencia de Gustavo porque me parece que tomando el entonamiento afectivo hizo algo muy hermoso. Primero él cita un pedacito de la clase que dice, veamos ahora qué es un entonamiento afectivo. Se trata de intercambios entre los adultos y los bebés o los niños y niñas muy pequeños en los que se pone en juego en primer lugar la imitación, pero no solo eso. También con los bebés más grandes puede haber acciones sobre objetos que producen entonamiento. Por ejemplo, el bebé sacude una cuchara contra el piso y la golpea 3 veces, la maestra golpea sus manos sobre el piso 3 veces, pero más rapidito. El bebé golpea con su cuchara varias veces más rapidito, agrego yo, quiere decir que tomó un rasgo, la velocidad, y así. Hasta ahí la cita de la clase, y Gustavo dice, en este apartado me parece muy interesante la idea de la percusión y el inicio de situaciones en las cuales el sonido, la percusión y la imitación comienzan a tomar rumbo a temprana edad y cómo se concreta la idea del entonamiento afectivo entre el intercambio de adultos y los bebés y las niñas y niños. Incluso me parece oportuno poder realizar estos movimientos imitativos mediados por alguna canción infantil. Y luego toma la escena del Mapamá, de la clase 2. La escena del Mapamá también es una escena muy citada por ustedes cuando les pedimos que recojan algún tema importante y conversemos sobre eso. Y ahí Gustavo dice, en este apartado me parece oportuno rescatar 3 conceptos, la improvisación, la melodía y el ritmo. Si bien son definiciones que están presentes en el mundo de la música, puedo dimensionar lo importante que es la música en el desarrollo de cualquier persona en cualquier instancia de la vida. O sea, es muy lindo como él abre ahí el concepto de lo musical para todos, incluidos los bebés. La idea, sigo con Gustavo, la idea de crear pequeños fragmentos sonoros con la intención de crear un simbolismo dado, que aún en los pequeños, la continuidad de ser, ese yo integrado, no se ha construido según Winnicott, me permite pensar en la gran potencialidad que nos trae la invención espontánea a través de la música. Una melodía simple con un ritmo comprensible
construidos desde la intuición, pueden generar instancias de contención para los bebés, las niñas y los niños. Bueno, me parece muy interesante que los profesores y las profesoras de música puedan empezar a pensar en estos elementos tan básicos del vínculo temprano, también como elementos musicales, y cómo la música contribuye, como lo dice Gustavo, con la contención de los bebés y los niños pequeños. Aquí también hubo algo que ustedes rescataron mucho, que es el concepto de envoltura sonora, ¿no? La envoltura sonora como esa forma de la envoltura psíquica que protege, que le da sentido a los estímulos indiscriminados, que muchas veces está asociada también al contacto corporal, y esta otra forma de contención afectiva que puede generar el entonamiento afectivo. Sí, los entonamientos afectivos. Otras cuestiones que aparecieron con mucha fuerza, pero antes de avanzar en esto, Gustavo habla de la improvisación. Fíjense que ya en la clase 2 y más aún en la clase 3, yo estoy hablando de improvisación con sentido. Esto es sumamente importante. Nuestro módulo está muy relacionado con el lenguaje, con lo poético, y está relacionado entonces con el juego. Digamos, no hay arte, no hay espacio poético y no hay juego en los cuales no entre en juego, valga la redundancia, la improvisación. Porque la improvisación tiene que ver con esa errancia, esa exploración, ese tanteo necesario para asociar cosas aparentemente inconexas y construir un hecho artístico, ¿sí? Esta es una característica de la experiencia artística. La experiencia artística rompe las asociaciones de sentido que tienen las cosas, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si hablamos de el arte y el lenguaje, en un poema, la estructura de la escritura no es una estructura convencional, el sujeto y predicado no se suceden como se suceden en un texto narrativo necesariamente, hay elipsis, hay juegos de lenguaje, todo eso tiene que ver con la experiencia artística. ¿Qué hace la experiencia artística? Rompe los formatos habituales de las cosas. Entonces, para que haya experiencia artística o para que haya juego, que es una experiencia muy hermanada con el arte, tiene que haber un tanteo, una improvisación, un jugueteo, hasta que las cosas encuentran una nueva forma de ordenarse que no responde a la convencionalidad. ¿A qué llamo yo improvisación con sentido? A esos movimientos que nosotros podemos hacer en el juego compartido, en el diálogo, en la planificación, que se salen del guión, que se salen de la estructura, porque en realidad lo que están haciendo es el esfuerzo de seguir los gestos espontáneos de los chicos, de seguir ese guión que va marcando la improvisación del juego, la improvisación del canto, la improvisación del movimiento, del juego de palabras, del juego metalingüístico, etc. Y traigo esto con fuerza y lo dejo ahí picando, porque sabemos que muchas veces en la planificación, la improvisación puede ser vista como una mala palabra, ¿no? No improvisemos, la maestra o el maestro tiene que tener súper claro a dónde va, qué quiere obtener con esto, cuál es el camino. Bueno, podríamos discutir un montón de cuestiones didácticas ligadas a esto, ¿no? Para mí, pensar la improvisación con sentido es algo fundamental para garantizar la experiencia de juego y para garantizar la experiencia artística. Pero digo con sentido porque el movimiento, el cambio, la vuelta que le demos a las cosas está en relación con los chicos, está en relación con lo que está pasando en ese momento. No es una improvisación de no pensé nada y vamos a ver qué recogemos en el camino y con esto juguemos. No me refiero a esa improvisación. Otras cuestiones muy importantes que ustedes rescataron, el valor de ciertos juegos, como por ejemplo el valor del juego del cucú, que lo retomamos de Brunner, y fue interesante porque en algunas intervenciones ustedes decían, yo había leído a Brunner, pero todavía no me había encontrado con este concepto de Brunner. Bueno, buenísimo, porque entonces apareció algo nuevo, pero también en relación con un autor que probablemente ustedes ya han leído, el juego del cucú, el juego de aparecer y desaparecer, y lo que Brunner nos plantea ahí como la cantidad de información sobre el lenguaje hablado que los niños pequeñitos obtienen en esa interacción con el adulto, y a eso llama protoconversación. Hay muchísimas protoconversaciones que están hechas de esos pequeños esquemas de lenguaje. Y también yo llamo protoliteratura a todas estas formas orales de las que estuvimos hablando,
Proto porque son como el germen, son el origen, ¿no? Decíamos que en el balbuceo, en el cantito que hacemos en un balbuceo, cuando seguimos el balbuceo de un bebé, para mí hay protoliteratura, porque ese balbuceo tiene música, tiene ritmo, tiene repeticiones, a veces tiene onomatopeyas. Todas esas son figuras retóricas de la literatura, que aparecen espontáneamente, que son estructuras efímeras, terminamos de jugar con ese balbuceo y no existen más. Por eso es proto, es el origen, es donde los bebés empiezan a ubicarse en el territorio del hacer poético. Y también tuvo, como decía hace un momento, mucha repercusión la cuestión de la canción del Mapamá. En la canción del Mapamá yo hablaba de los fenómenos transicionales y las experiencias transicionales, y aquí me gustaría detenerme un poquito. Para muchísimos de ustedes y muchísimas de ustedes fue un tema muy importante. Hablaron mucho de los fenómenos transicionales y pasó algo muy hermoso, que es que no quedó acotado a ese juego de la canción del Mapamá, sino que inspiró que ustedes pensaran en los procesos de separación en el inicio del año, en las situaciones más complejas que a veces viven los chicos muy chiquitos, que pueden no tener que ver con el inicio del año, con el nacimiento de un hermanito, una mudanza, en fin. Muchas y muchos de ustedes pusieron el ojo en eso, y es sumamente valioso pensar los fenómenos transicionales, pensar la importancia que tienen los procesos de separación temprana. Esto es sumamente necesario para poder producir una verdadera protección de la infancia. A mí me dio mucha alegría ver cómo esto repercutió en las preguntas que ustedes se hicieron sobre sus propias prácticas. Pero en algunas intervenciones daba la sensación de que quedaba un poquito confuso el concepto de fenómeno transicional. Entonces quisiera aclarar algunas cosas. Este concepto viene de Winnicott, un pediatra y psicoanalista que ha estudiado muchísimo el primer tiempo de la vida, las primeras relaciones mamá-bebé. Él estudiaba la relación mamá-bebé porque en la época en que lo estudiaba los varones no estaban tan incorporados en la crianza, pero podemos pensar mamá, papá, maestra, abuelita con bebé, ¿sí? Todas esas relaciones posibles. ¿Y a qué llama Winnicott fenómeno transicional, experiencia transicional, espacio transicional? Él pone el énfasis en este proceso de separación temprana y en cómo hacen los bebés para ser capaces de tolerar esa separación sin desesperarse porque el otro no está, porque el otro no llega a tiempo, porque el otro desaparece. Y él habla del surgimiento de la ilusión, el surgimiento de la fantasía. Y lo que dice Winnicott es que la primera situación que desprende en los bebés el proceso de la fantasía es la ilusión de recuperar el pecho de la mamá. El bebé chiquitito que toma el pecho, cuando toma el pecho de la mamá, vuelve a la situación de unidad, ¿sí? Cuando está cuerpo a cuerpo con la mamá, o aunque tome un biberón, si está en los brazos de la mamá, del papá, de alguien que lo ama, en esa contención, en esa mirada rostro a rostro, el bebé recupera la unidad, ¿sí? Pero cuando el bebé se separa de sus figuras de apego, en esa fragilidad del primer tiempo de la vida, cuando está solito, puede sentirse, como también decimos en la clase, y muchos lo han recuperado, flotando como un corcho en el océano. Esa es una expresión de Winnicott. Y algunas de ustedes dicen que lo van a usar en reuniones de padres para poder ejemplificar con las mamás y los papás cómo se puede sentir un bebé. Entonces, el bebé se siente flotando como un corcho en el océano. Pero, y acá vuelvo a lo que decía Micaela, los bebés no son seres pasivos, ¿sí? Cuando tiene una serie de informaciones, porque ya varias veces la mamá le dio de mamar, porque ya varias veces su papá, su abuelita, su maestra le dieron el biberón y demás, tiene una serie de elementos que empieza a reunir en su cabecita y empieza a construir la ilusión de que fantaseando el pecho de la mamá va a venir. Ese es el nacimiento de la ilusión desde el punto de vista de Winnicott. Fantasear que yo voy a traer el pecho de la mamá, que la mamá va a venir, y el bebé fantasea, llora, grita, y la mamá viene. Entonces el bebé que siente que es muy poderoso, porque tiene la capacidad de construir con su ilusión ese objeto amado. ¿Qué es dentro de eso el fenómeno transicional? Es esa experiencia que construyen los bebés, las niñas y los niños pequeños, que es mental, que es afectiva, que es emocional y que tiene un poquito del adentro y un poquito del afuera. Lo del adentro es el hambre, el deseo de que el otro venga,
Lo del afuera es hacer que la mamá venga, y lo del afuera también viene con la evocación de todas las veces que la mamá le dio de comer, que lo consoló, etc. Un poquito del adentro y un poquito del afuera. Eso es un fenómeno transicional. En ese interjuego entre el adentro y el afuera, el bebé se consuela. Por eso, a los bebés que estábamos compartiendo la canción del Mapamá, cuando empezaron a preguntar por la mamá y el papá que se habían ido a trabajar, además de decirles que se habían ido a trabajar, inventamos la canción del Mapamá, que es un fenómeno transicional. ¿Por qué? Porque aunque nosotras, las maestras y yo, le pusimos la forma y la voz, lo que hicimos fue, en el mismo momento en que estaba la pregunta, recuperar esa pregunta y transformarla en canto y en juego de percusión. Y los bebés amaron esa situación. Fue como que les ayudamos a construir el objeto transicional. Pero lo hicimos nosotros desde afuera, casi no desde afuera, porque estábamos metidas con ellas en esa situación. Aquí hay algo muy importante. El objeto transicional o el fenómeno transicional tiene que ver con la vivencia del bebé. Entonces, yo no puedo, vieron que ahora está muy de moda, se venden objetos de apego. No es verdad que yo compro un objeto de apego y el bebé se va a apegar, va a construir el apego y va a ser su objeto transicional, porque en realidad es un objeto de la afuera. Eso puede pasar o no pasar. El bebé puede hacer objeto transicional con un trapito, con una chalina de la mamá que tiene su aroma, o con un llavero que la mamá le dejó un día cuando se fue a trabajar y el bebé se quedó aferradito a ese llavero, o niñitos más grandes con una almohadita que traen de su casa, etc. Lo más importante es que el que carga de sentido a ese objeto es el niño o la niña, ¿sí? Yo no puedo imponer un objeto transicional. Por eso también decimos que cuando abandonan su trapito, su almohadita, etc., cuando ellos estén listos. Ningún adulto tiene derecho a sacarles a los bebés o a los niños y a las niñas sus objetos transicionales, porque precisamente como son objetos tan cargados de emocionalidad, en los que ellos han trabajado muchísimo para darles esa característica simbólica que les ayuda a sentirse protegidos, no tenemos ningún derecho a quitarles esa protección simbólica que ellos han hecho el trabajo psíquico de construirse. Por eso el trapito puede durar mucho tiempo, la almohadita puede durar mucho tiempo, etc. Y por eso yo favorecería siempre la posibilidad de que traigan juguetes de sus casas, que los tengan en disponibilidad, que jueguen con esos juguetes muchas veces. Y esto tiene que ver con una intervención que había en el foro en la que una compañera decía algo muy hermoso sobre la experiencia transicional, pero después planteaba, bueno, yo canto, yo juego, yo hago títeres, entonces estoy haciendo fenómenos transicionales. En realidad ahí lo que estamos haciendo es poniendo en disponibilidad materiales. Para que ocurra un fenómeno transicional ahí, los chicos y las chicas se tienen que apropiar de esos materiales y tienen que hacer algo con eso, pero desde ellos, ¿sí? En la canción del Mapamá vemos cómo rapidísimo ellos se apropian de la canción y dicen más y empiezan a percutir para que repitamos esa escena. Bien, otra cuestión muy importante que está planteada casi al inicio de la clase 1 es que es mi definición de primera infancia. Ustedes vieron ahí que yo defino la primera infancia no como los niños y las niñas, los bebés de 0 a 5, de 0 a 6 años únicamente. Para mí la primera infancia es esa etapa de la vida de las niñas y de los niños y de los adultos maternantes. Yo creo que, y creo muchas personas creemos, es evidente, ¿no?, que cuando somos madres o padres de niños muy pequeñitos, o cuando somos maestras y maestros de niños muy pequeñitos, atravesamos una etapa muy especial de la vida. No es lo mismo sostener 6 horas de trabajo con compañeros adultos que sostener 6 horas de trabajo con bebés o con niños de 2 o de 3 años. Nuestra disponibilidad psicológica para el trabajo con niños de 0 a 3 años durante esas horas que nosotros trabajamos, la disponibilidad psicológica de las mamás, de los papás, de los abuelos, de cualquier figura de referencia en la crianza, es tan particular, tiene características tan alineadas con la demanda de los bebés, que nosotros mismos, de alguna manera, estamos en un estado de primera infancia. En las mamás y en los papás hay una fragilidad particular cuando están criando bebés
y niños y niñas muy pequeños. Entonces, a mí me parece que incluir en la definición de primera infancia a todos nosotros como figuras de referencia y a las madres y a los padres permite ampliar las formas del cuidado, porque somos más conscientes de esa fragilidad de los maternantes y somos más conscientes de la necesidad de pensar con otros la crianza, de acompañar la crianza. Y en ese mismo sentido, para mí la educación inicial tiene como destinatarios no solo a los bebés, a las niñas, a los niños, sino también a las madres y a los padres. Para mí las madres y los padres o los familiares de crianza son destinatarios de la educación inicial. Y esa es una diferencia muy, muy grande para pensar nuestra planificación, para pensar nuestros proyectos. De hecho, yo creo que este es el párrafo más citado en los foros de las clases, es el párrafo más citado en los foros que dice: qué importante que valoremos esos juegos orales junto a las familias, porque allí hay un bagaje poético, gratuito y espontáneo, basado en el amor y en el deseo de entrar en diálogo, que constituye el primer escalón hacia la poesía y ayuda a encontrar formas de interacción más allá de los cuidados básicos. La verdad es que nos parece hermoso que se hayan apropiado de esta frase de esta manera, porque quiere decir que, bueno, que cumplimos un objetivo, que era volver consciente esta necesidad de acompañar a las familias. Cuando digo acompañar es contener, escuchar y también dar herramientas para esa interacción. Muchísimas mamás y papás dicen en el jardín: yo no sé cómo jugar con mi bebé, y no son malas mamás y papás, no son mamás y papás no interesados en sus hijos, es que no es fácil jugar con un bebé, y menos en un mundo de aceleración y de desconexión como el que estamos viviendo hoy. Y bueno, me voy a la clase 3, que es la clase que sube o baja, nunca sé cómo decir si sube o si baja, hoy, o sea que a lo mejor alguno ya pudo abrirla o no, o se encontrarán con ella en estos días. Y en la clase 3 hacemos un pasaje muy importante, ¿no? Porque la clase 1 y la clase 2 estuvieron orientadas fundamentalmente a la oralidad, a la corporalidad y a la experiencia multimodal del lenguaje. En la clase 3 y en la clase 4 nos vamos a concentrar en un pasaje de la oralidad hacia los libros, y también nos vamos a concentrar en las mediaciones lectoras. Esos son nuestros grandes objetivos de estas dos últimas clases. Pero antes de entrar específicamente en los libros y en las mediaciones en los libros, me voy a quedar un poquito en las mediaciones lectoras. ¿Por qué? Porque hay algunas escenas de la clase 3 que tienen relación con cosas que ustedes también están trayendo en los foros, que creo que son muy importantes en este planteo que estamos haciendo en el módulo. Hablamos del lenguaje oral, de la verbalización, de la lengua escrita y de los vínculos humanos. Hablamos de aprender a leer niños, hablamos de intersubjetividad. Y una cuestión importante, creo, para pensar, es cómo estamos evaluando, cómo estamos observando, cómo estamos valorando el lenguaje, el desarrollo del lenguaje de las niñas y los niños en este tiempo, ¿no? Tenemos que pensar que hubo un tiempo muy complejo, que fue el tiempo de la pandemia, un tiempo muy egoísta en relación con los intercambios orales, con la relación de la mirada conjunta, con el rostro a rostro, con el cuerpo a cuerpo, un tiempo de muchísimo encierro, y en este momento las niñas y los niños que crecieron durante ese tiempo tienen formas diferentes del lenguaje. Pero yo diría, cuidémonos mucho de pensar que se trata de un déficit de lenguaje. Escucho muchísimo decir esto, hay mucho déficit de lenguaje. Las fonoaudiólogas no paran de trabajar porque los chicos no hablan, dicen muchas menos palabras de las que decían en otro momento. Eso es un registro de lo que ocurre, pero vale la pena preguntarnos si eso es un déficit o si eso es simplemente las formas en que adquiere el desarrollo en un contexto y en una condición como fue la condición de pandemia. Nosotros sabemos que el desarrollo no es un proceso biológico únicamente, que el desarrollo no es una estructura que todos los niños repiten, sino que el desarrollo tiene una profunda relación entre lo biológico, lo cultural y lo psicológico. Entonces, las condiciones del desarrollo de las niñas y los niños en relación con el lenguaje de 2020 a 2023
son muy diferentes de las condiciones de otras épocas. ¿Por qué? Porque esa mixtura de lo biológico, lo psicológico y lo cultural es diferente. Recibieron muchísima menos oralidad, estuvieron en contacto con menos personas, probablemente se agotaban muy rápido en casa las posibilidades de intercambio oral, corporal, multimodal, etcétera, y estuvieron las pantallas en el medio todo el tiempo. No solo para los niños, también para los adultos, que muchísimos trabajando en su casa con pantallas y demás. Entonces yo pondría aquí una alerta en relación con cómo evaluamos o valoramos los procesos de desarrollo de las niñas y los niños en relación con el lenguaje. Adriana, no es Adriana, pero le cambié el nombre porque lo que dice no quiero que se identifique, digamos, en ningún lado. Adriana dice en el foro: estoy en sala de 5, pero tengo un niño con diagnóstico TEA. Este curso me resulta muy enriquecedor porque él actúa como un bebé. He podido observar cómo la mamá, sin mediar palabra ni mirada, le pasa una botella para que se entretenga. A partir de las clases estoy trabajando la entonación afectiva y el balbuceo, buscando la generación de un lazo, conectándolo con la vibración de los sonidos, el ritmo, repitiendo y complejizando sus intervenciones, acompañándolo en este aprender a reconocerse y a diferenciarse de lo que lo rodea, construyendo el sentido del sí mismo. Paro un poquito aquí. Es maravilloso, Adriana, que hayas podido pensar en esto, que este niño que ya tiene 5 años todavía está trabajando en esa construcción del sentido del sí mismo, y que hayas podido pensar cómo todo esto que pensamos para los bebés más chiquitos podía ser una exploración posible con él. Te largaste a investigar qué podía pasar. Eso es muy valioso. Y hay muchas situaciones que ustedes narran parecidas a esto. Sigo leyendo a Adriana. Ella dice: es un camino que recién inicia, pero en este poquito tiempo veo que ha avanzado. Pasó de un grito interminable de ta, 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 a la exploración de todo lo que hay en la sala, aunque lo tire y desparrame, a aceptar mi contacto, a responder a las intervenciones multimodales con diversos objetos. No todo es color de rosa, dice Adriana. Hay días que hace retrocesos, pero prefiero verlos como un paso atrás para tomar impulso y poder avanzar. Es una intervención muy hermosa porque fíjense cómo la lectura de estos conceptos está permitiendo romper ciertas intervenciones que sin querer se convierten en estigmatizaciones, porque todavía es muy difícil trabajar con los niños que tienen este tipo de diagnósticos. También es verdad que hay muchísimo sobrediagnóstico, ¿no? Yo siento que todavía cuesta mucho encontrar ritmos para trabajar con los niñitos y las niñitas que se salen de las escalas convencionales, ¿sí? En principio diríamos eso, que se salen de las escalas convencionales. Pero aquí Adriana está empezando a investigar a partir de estos elementos. Y ahora traigo una intervención de la clase 3 que resuena muchísimo en lo que dice Adriana. Esto está escrito en la clase 3. Carola, una mediadora de lectura, dice: esto que voy a contar sucedió en la sesión del martes. Pedro, que tiene autismo, vino con su mamá y empezaron a jugar con los rompecabezas. Pedro hacía pequeños ruidos y agarraba los libros y los revoleaba. Su mamá lo retaba mucho. Ella quería dominar la situación, pero no podía. Y yo creo que le generaba mucho estrés. En un momento se levantó para irse, pero le dije que no se preocupara, que aquí podíamos estar en un lugar libre donde solo íbamos a concentrarnos en sus hijos, que nada de lo que ellos hicieran estaba mal o motivaba a que alguien se fuera. Sigue diciendo Carola: pienso que debemos trabajar para generar un apego seguro, y la aceptación del hijo que tenemos es fundamental para eso. Pero me quedo pensando, ¿qué hace una madre para aceptar a su hijo si en ningún lado ellos encuentran algún registro de normalidad, si siempre son mirados como los disruptivos? En nuestras sesiones de lectura, dice Carola, Pedro aún no lee, casi nunca lee, y la madre lo intenta, pero no puede. A mí Pedro todavía no me mira. Sin embargo, hace 2 sesiones que comenzó a cantar, y la madre sí puede seguirlo en eso. Recuerdo cuando nos enseñaste tantas cosas sobre la canción de cuna y las envolturas sonoras, y pienso que Pedro, aunque ya tiene 5 años, a veces tiene sentimientos de niño más pequeño y se refugia envolviéndose a sí mismo
con su propia voz en su canto. ¿Y eso no es literatura?, se pregunta Carola. ¿No era que las canciones de cuna eran la primera poesía de los niños? Voy a comenzar a escribir la historia lectora de Pedro desde allí. Recién me doy cuenta de que Pedro se envuelve en la literatura. Y yo agrego, Carola también produce tiempo para Pedro y su mamá. Pedro y su mamá logran encontrarse en un tiempo común gracias a ese sostén que produce Carola cuando dice que allí se puede estar aunque no se lea como todos, hasta que emerge la canción. Una de las riquezas de la narración es que nos permite organizar, además de evocar y dar vida a los hechos del presente. El paciente proceso que genera Carola acompaña a Pedro y a su mamá y la sostiene frente a su ansiedad. Con palabras calmantes y amorosas permite que a su ritmo Pedro encuentre una conexión propia con la literatura, en principio hecha de canciones. Esta escena me resulta muy valiosa para pensar en el carácter artesanal que tiene la mediación lectora y la mediación en general. En la clase pasada hablábamos de aprender a leer niños y niñas como una condición imprescindible en el trabajo con la primera infancia. Recuperamos esa idea para pensar que no solo hace falta tener conocimientos específicos, en este caso sobre la lectura y la literatura, sino también estar a la escucha, flexibles, para advertir las necesidades y posibilidades de cada una de las niñas y los niños en sus contextos. Leemos de múltiples maneras, nos apropiamos de los textos con mayor o menor pasión o autonomía. Necesitamos de nuestros mediadores diversos ritmos de espera e intensidad. Hasta allí el párrafo que van a encontrar en la clase 3. Y luego lo veníamos anunciando de alguna manera en la clase 1 y en la clase 2, el concepto de lecturar, y la clase 3 está especialmente dedicada al concepto de lecturar. Sé que lo han apropiado muy bien, y fíjense que el concepto de lecturar es justamente esta mixtura entre leer y amar. Para poder tener ese tiempo, ese ritmo compartido con un niño o una niña que no lee de la manera convencional, entre comillas, que tiene tiempos diferentes, que va y viene, es muy importante esta relación intersubjetiva de escucha y de amor y de dedicación. Ustedes van a encontrar en esta clase, en la clase 3 van a leer el texto completo, lecturar, y ahí van a encontrar un concepto de Nietzsche acerca del alma sobreabundante. Vayan a ese concepto nietzscheano, es muy hermoso y creo que nos va a permitir otra vez dar un salto cualitativo en relación con las mediaciones, pero no solo con las mediaciones lectoras, porque ustedes fíjense que todo esto que estamos diciendo está en el plano de la lectura, está en el plano del lenguaje, está en el plano de la poesía, pero está en la experiencia psicológica de estar con otros, en la experiencia de construcción de los vínculos afectivos. Entonces, no me voy a detener más en lecturar porque sé que ha sido un concepto muy, muy comprendido y que se han apropiado súper bien. Me voy a ir un poquito, antes de llegar a la clase 4, a algunas cuestiones de la experiencia con el poema. Gracias a todas y a todas porque han sido muy generosos en sus recuerdos, en sus evocaciones de hoy, del trabajo con los chicos y las chicas, y también en sus evocaciones del pasado. Yo voy tomando cositas de los foros, no sé si me va a dar si van a alcanzar los días que quedan para poder tomar algunas referencias que ustedes traen, pero habrán visto que con algunas intervenciones converso. Por ejemplo, cuando Julia habló de José Pedroni, claro, solo quienes están en el aula de Julia saben que Julia contó, y ahora voy a leer lo que contó Julia, pero hay un guiño ahí como el poema de Pedroni va dirigido a Julia porque eso tiene una historia. Bueno, voy a tratar de dialogar con esas cosas que aparecen en los foros a lo largo del tiempo que queda, pero no sé si me van a alcanzar los días, porque están ustedes muy productivos en sus comentarios poéticos. Voy a leer la intervención de Julia completa para los que no están en el aula de Julia. Dice Julia, el poeta José Pedroni escribió para mi escuela un poema llamado Mi escuela de Gálvez, para mí la escuela de la Rosa, dice Julia, que leímos, trabajamos, representamos, recitamos, y que aún recuerdo y recito a mis hijos cada vez que pasamos enfrente. Me encantó y comparto plenamente este concepto de lecturar, mezcla de amor y lectura.
Y a partir de este video reflexiono sobre este concepto de reflejarse en el otro como lector, cuando trabajo en un contexto en el que hay niños que no tienen ese lector o narrador en casa, cómo construirlo para y con ellos, empezando en mi caso, en la escuela, en el jardín, participando a sus hermanos a través de la articulación, para luego traspasar nuestro espacio lector y llegar a casa con textos, recursos y herramientas que comparten en familia y los ayudan a reconstruirse como lectores. Sigue diciendo Julia, me hizo pensar concretamente en una familia de un papá solo, repleto de trabajo duro en el campo los 7 días de la semana, a cargo de sus 4 hijos de 3, 7, 6 y 10 años, que vienen a nuestra escuelita y no practican la lectura en casa. No saben la emoción profunda que me da a mí cuando leo estas cosas, cómo lo que vamos trabajando teóricamente para ustedes es ya mismo una intervención con un montón de chicos, con un montón de familias. Es hermoso. Y además de eso, por ejemplo, bueno, nos cuenta Julia que pasa por la escuela y recita el poema de Pedroni con sus hijos. Hoy en el foro Carolina dice que le gustan mucho los poemas y que se los lee a sus hijos, y que cuando los chicos llegan a su casa le dicen, mamá, ¿llegó otro poema? ¿Qué les puedo decir? Es hermoso si producimos ese contagio poético. Y otra frase que tomaron muchas veces es una cita que yo hago en una de las clases, una cita de Diana Bellesi, una poeta que si no conocen les recomiendo mucho que lean, y que me parece que puede ser una especie de síntesis de esto que estamos diciendo, ¿no? de la cuestión de la oralidad poética. Diana Bellesi dice, la experiencia de la poesía surge muy tempranamente en la vida del ser humano, un momento antes de la apropiación del lenguaje, cuando agrestes aún nos expresamos en el grito, el llanto, la risa, las ecolalias con sus cadenas repetitivas, llenas de matices, y las primeras adquisiciones silábicas que se mezclan y se hibridan, creando una lengua de frontera, dueña de capacidades rítmicas, de un poder significante que luego nunca podremos igualar. Esta idea de lengua de frontera, que en realidad ella la está poniendo en relación con el poema, la podríamos pensar también con cualquier experiencia artística, con otras experiencias artísticas literarias, que no solo son el poema, sino que es el cuento, que es la novela gráfica y demás, pero también lo podríamos pensar en relación con el juego. Tenemos muy poquito tiempo en el curso, pero ojalá sea visible, a lo mejor no sé si habré sido hábil para poner eso tan visible. A mí me interesa muchísimo que pensemos esta relación entre juego y arte como una relación de imbricación muy fuerte y muy potente. En la clase 3, que vamos a trabajar sobre las metáforas, hay algunos ejemplos que intentan hacer esto. ¿Cómo es esa relación entre juego y arte? Esa relación potentísima, intrínseca, de hermandad. Pensar esa relación tal vez nos ayuda a flexibilizar la planificación y la metodología de trabajo de aquellas propuestas que están ligadas al arte y que están ligadas al juego. Traigo otra intervención, esta es de Emiliana, que dice, es muy lindo esto, muchos hacen mea culpa, y está buenísimo, porque si nunca hicimos nada con el poema, es el momento de empezar a hacerlo, así que está buenísimo. Emiliana hace un mea culpa, pero son muchos los que lo hacen, ¿eh? Ella dice, actualmente haciendo un mea culpa, la poesía ocupa un lugar mínimo, tanto en mi vida como en mis planificaciones. En algunas propuestas busco elegir una que otra poesía, pero no sé si con la importancia que tiene y que fui descubriendo durante la segunda clase. Me quedo con lo que nos dice María Emilia sobre la importancia que tienen las intervenciones culturales en las primeras etapas de la vida, ya que estamos construyendo nuestras matrices de pensamiento. Entonces, a mayores oportunidades, ocasiones de encontrarnos no solo con libros, sino con adultos mediadores capaces de lecturar, más sensible será nuestra vida de hoy y nuestra proyección al futuro. Celebramos muchísimo eso, que cada uno se pueda reconocer sinceramente en lo que vamos planteando. Esa es una virtud que también reconocemos en los foros y que está buenísima, la sinceridad con la que cada uno participa. Por eso es tan importante lo siguiente. No tiene sentido que ustedes en el foro repitan lo que dice la clase, porque eso ya lo sabemos. Lo que tiene sentido es que ustedes produzcan una escritura en la que lo que leyeron haga algo en ustedes,
Puede ser un acuerdo, puede ser un desacuerdo, puede ser un descubrimiento, puede ser no entendí nada, no importa. Pero que la escritura sea sincera quiere decir que haya algo de ustedes poniéndose en juego ahí. Y es muy interesante lo que pasó entre los foros de la clase 1 y los foros de la clase 2. En los primeros foros aparecía como un poco más dura esa estructura, y en los foros de la clase 2 ustedes ya han hecho un ejercicio hermoso de meter su vida personal, sus vivencias profesionales en relación con los textos. Eso esperamos que siga ocurriendo, y eso tiene muchísimo que ver con el proceso de escritura. Cuando yo pensaba estas clases y cuando hablaba con Daniela sobre los contenidos y demás, yo tiendo a ser larga, yo escribo largo, yo hablo largo. Cuando Daniela me decía la cantidad de páginas que tenían las clases, como que me quería morir, porque decía, ¿cómo voy a meter acá adentro todo eso que quiero decir? Bueno, habrán visto que hay como unos trucos, porque la clase tiene que tener una extensión determinada, pero hay videos y hay otros textos de acompañamiento. Bueno, son trucos como para poder decir algunas cuestiones más. Pero bueno, esto venía a cuento de, no es el tema principal de nuestro módulo, porque no podríamos abarcar tantas cosas, pero sí es muy importante que atravesar el módulo sea reflexionar sobre la lectura, yo misma o yo mismo como lector, y sobre la escritura, yo misma y yo mismo como escritor, ¿sí? Escribir lo propio es un derecho que muchísimas veces no ejercemos, porque estamos más acostumbrados a una escritura en la que el otro pide que se escriba de determinada manera, el otro pide que se dé cuenta, dar cuenta de determinados contenidos. Por supuesto que a nosotros nos importa que ustedes den cuenta de la apropiación de los contenidos, pero también que la escritura tenga una raíz propia, que haya cosas que se puedan decir a través de la escritura que vengan de ustedes. Ayer o anteayer una compañera le envió, una de ustedes, le envió un correo a su tutora porque tenía una inquietud muy importante que se había desprendido de lo que había leído en las clases y no estaba segura si eso era pertinente o no para el foro. Lo vamos a retomar más adelante con esa compañera. Nosotros pensamos que eso es súper pertinente. Tiene que ver con ponerse o no ponerse de acuerdo con otra parte del equipo en el que trabaja acerca de si el colecho está bien o no está bien, si a las familias que hacen colecho hay que decirle que eso está mal o no, si los niños que hacen colecho tienen un retraso o no. Digamos, un montón de cosas que tienen que ver con las modalidades de crianza, y sabemos que ese es un campo en disputa, muchas veces, en disputa de saberes, entre los jardines maternales y las familias. Nosotros quisiéramos que no fuera un campo de disputa, quisiéramos que fuera un campo en construcción, un campo de conversación, un campo de escucha y demás. Pero ¿por qué lo traigo? Porque ese atrevimiento, entre comillas, de la compañera, para nosotros no es un problema. Al contrario, celebramos la confianza de creer que este es un espacio en el que se puede traer esa especie de línea de fuga, que tiene un poco que ver con lo nuestro, pero se va lejos también. Celebramos esa confianza y también vamos a construir una respuesta, una posibilidad de diálogo con eso que ella trae. Esa es una escritura muy propia, que se desvió mucho, por eso creo que la mandó a través de un correo. Pero si ustedes, a ver, les propongo este ejercicio. Junten en un Word todas sus intervenciones, cada uno sus intervenciones hasta ahora, ¿sí? Las que hizo en los foros de presentación, la que hizo en el foro de la clase 1, la que hizo en los 2 foros de la clase 2. Junten luego, pongan ahí los dos foros de la clase 3 y así. Y cuando lleguemos al final de la clase 4, valoren ustedes mismas y ustedes mismos, ¿qué pasó en ese proceso de escritura? ¿Cambió algo en la manera de escribir? ¿Se parece esa escritura? La primera se parece a la última. ¿Se parecen esas escrituras a otras escrituras de cuando rinden un examen, de cuando hacen un trabajo evaluatorio? Me parece que es muy rico eso, pensar el propio proceso de lectura y de escritura. Y cuando se encuentren con el trabajo final, van a ver que todo eso va a estar en juego. Entonces aquí hago una pequeña aclaración. Por ejemplo, la clase 1 tuvo una actividad que ustedes enviaron a sus tutores, que los tutores hicieron devolución. Es muy importante que hagan esa actividad. Los que no la entregaron, necesitamos que de acá al viernes a más tardar la entreguen, primero porque tiene que ver con la regularidad, pero además porque es un insumo necesario para darle continuidad al trabajo final. Y
en esta clase, en la clase 3, tienen una actividad escrita también, pero esa no la tienen que entregar a los tutores, es solo para ustedes. A veces, como es solo para uno dice, bueno, la dejo, y pasan los días y se quedó ahí. Es muy importante que la escriban ahora, que lean la clase 3 y la escriban, porque la propuesta que les hacemos con esa actividad en el trabajo final es revisar qué pensaban hoy cuando la escribieron y qué piensan después de otras lecturas. Entonces, para que sea sincera, necesita eso, que la hagan hoy, que la escriban hoy, que la guarden y que la volvamos a ver al final del proceso cuando ustedes hagan el trabajo final. Yo no sé si será visible, y también ustedes son 585, creo, o sea, es muy difícil seguir el proceso de escritura de muchas personas, pero nosotros estamos tratando de que ustedes hagan un ejercicio de escritura, una escritura reflexiva, una escritura con voz propia. Van a ver también que en la elaboración del trabajo final hay que apropiarse de algo poético. Y bueno, finalmente la clase 4, y ya dejo a Dani y a Silvi por si hay preguntas o comentarios. En la clase 4 vamos a trabajar específicamente sobre mediaciones lectoras y selección de libros. Vamos a poner muchísima mirada en las bibliotecas. Este es un tema muy importante. ¿Qué hay en sus bibliotecas? Cuando ustedes hacían en el foro de presentación, hablaban de los libros preferidos de cada uno, bueno, ahí hay muchas cosas y van a ver que cuando lleguemos a la clase 4 va a ser muy lindo ver qué había en ese acervo. Pero entre las cosas que hay en ese acervo, en esos libros que ustedes citan, yo creo que hay muchos libros del plan de lectura que les han llegado a través del plan de lectura, y eso está buenísimo. O sea, esa función del plan de lectura con el envío de libros es fundamental. Pero también hay que ver cuántos buenos libros tenemos y hay que ver qué hacemos con esos libros, si se quedaron encerrados en una caja, si los tenemos en un estante alto para que no se rompan, para que los chicos no los toqueteen, no los chupen, etcétera. Esas cuestiones las vamos a discutir mucho para que los libros estén realmente a la mano, disponibles para todos y para todas. Bueno, ¿qué dicen? María Emilia, cuando vos decías al principio imaginar quiénes están del otro lado, quiero decir, aunque sea en voz alta, que están enviando saludos desde Jujuy, Tandil, Corrientes, Santa Fe, Neuquén, quiero nombrarlos, Chubut, Mendoza, Río Negro, Misiones, San Juan, bueno, Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Tucumán. Me parece que esto es una de las cuestiones muy enriquecedoras de este proceso de formación que nos encontramos. Vos decías, con maestros, maestras, profesores de música, directores, referentes jurisdiccionales, pero aparte de latitudes muy diferentes de nuestro país, ¿no? Uno se los imagina por ahí del otro lado de la computadora, quizás con un mate, un termo, pero en lugares muy diferentes, con una ventana, con montañas atrás o con el mar o demás, ¿no? Y eso, bueno, eso también a veces se ve en las aulas, ¿no? Por acá leo uno, dice, gracias María Emilia por alentarnos a mostrar nuestra propia voz y valorarla tanto, enriquecedor encuentro, un privilegio escuchar, bueno, muchos agradecimientos. Y aparte voy a leer dos comentarios que me parecen interesantes, de algo que tomaste como al principio, pero me parece que vuelve a aparecer en otros momentos, que dice, qué bueno tomar los gestos espontáneos, rompen con la estructura y generan vínculos más significativos. Eso es un comentario. Otro comentario dice, me recuerda con un grupo que contaba y narraba Caperucita Roja en varias versiones, y en una oportunidad cuando jugaban se organizaron espontáneamente niños y niñas a dramatizarlo, a reproducirlo, dice, teatralmente. Quedé maravillada, como algo que surgió, que no era esperado por la docente, ¿no? Bueno, aparece como esto del orden de lo espontáneo o de lo que sucede y no esperaban, que vos algo de esto tomaste en el inicio, ¿no?
Bueno, si querés comentar algo, eso resonó bastante. Yo tomé 2 comentarios, pero esto de lo espontáneo, quizás aquello de la enseñanza, del planificar, vos hiciste toda una explicación igual, Sí, que no sí, es sí. improvisar y cualquier cosa significa improvisar, sino que es un improvisar con sentido, es estar atentos a lo que sucede, estar ahí presentes en el aquí y ahora, ¿no? Para ver lo que sucede y dar lugar, ¿no? A esto que Ujú. sucede. No sé si querés comentar algo de esto, María Sí, Emilia. sí, cómo no. Sí, tiene que ver con esta idea de una improvisación con sentido y también con algo una idea que yo trabajo mucho y que me parece muy importante, que es, yo digo que la planificación, el guión de la planificación se escribe entre dos, entre la maestra o el maestro y los chicos. Son dos grupos, digamos, de guión, de guionistas, ¿no? Me parece que eso es sumamente importante. ¿Y qué quiero decir cuando digo que el guión de la planificación se escribe entre dos, o entre los maestros y los chicos? En que si nosotros vamos a hablar del derecho a la participación infantil, si vamos a hablar del derecho a la voz propia de los niños y los niños, si vamos a hablar del derecho a la creatividad, el gesto espontáneo tiene que estar en primer plano, sobre todo cuando hablamos de niños muy pequeños, ¿no? El gesto espontáneo es la propia iniciativa, es el impulso de aprendizaje, es el impulso de curiosear y descubrir. Cuando toda la planificación está demasiado organizada en función de ciertos contenidos de la enseñanza, por más que seamos muy buenas personas, tenemos un alto riesgo de aplastar esa curiosidad, esos gérmenes creativos, esas ideas incipientes que están apareciendo, porque ni las vemos, porque lo que pasa por encima es nuestros objetivos, nuestra planificación, nuestros contenidos, etc. José Antonio Marina, un filósofo español, él dice que cualquier proceso creador en principio es una idea humilde, ¿no? Y a mí me parece que los niños y niñas pequeñísimos, los bebés, estos de los que nosotros estamos hablando, están llenos de ideas humildes todo el tiempo sin parar, y que dejan de ser humildes muy rápido si nosotros les damos la oportunidad de explorar, de experimentar y de construir algo propio, ¿no? Pero a veces esa idea humilde se tapa muy rápidamente porque todavía no le vemos la forma. En la mente de los bebés está naciendo la forma, pero como nosotros no la vemos porque no es tan evidente, rápidamente le ponemos algo porque si no parece que no está haciendo nada, ¿no? Esto me parece que es algo muy importante, observar, escuchar, dejar un tiempo en el que el bebé o el niño o la niña explora, en principio sin encontrar demasiado rumbo. Ahí está la idea humilde, que va a encontrar una forma propia, y ahí está la creatividad, la propia iniciativa, la participación infantil, todas cuestiones que desde el punto de vista de los derechos tenemos muy claras, pero que a veces en la práctica no nos sale con tanta claridad, ¿no? Me parece que eso es importantísimo. Y no lo pienso solo con los bebés, lo pienso también con los chicos y las chicas más grandes, ¿no? Eh, Creo que hay a veces como un exceso de orientación de parte del adulto, creo que escuchamos muy poquito, que tenemos una, digamos, una prescripción muy grande de ciertas cosas a las que hay que llegar. eh, y por supuesto que no estoy diciendo que no hay que planificar, al contrario, creo que hay que planificar muchísimo. Y también, volviendo a esta idea, planificar un guión compartido con los chicos. Yo puedo hacer un guión con los bebés y los bebés no me van a decir, mira, creo que sería bueno que en tu planificación pusieras la canción del Mapamá porque me encantó. Pero ¿cómo me lo dicen? De otra manera, cuando empiezan a palmear y piden más, y cuando al día, son bebés de 8 meses, al día siguiente, cuando nos sentamos a desayunar, empiezan a palmear, que es lo que hicimos el día anterior cuando cantamos la canción del Mapamá. Entonces me están diciendo, ojo, en este guión tenés que poner la canción del Mapamá, porque para nosotros es súper importante. Que la maestra esté atenta a eso es un guión compartido incluso con los bebés. No sé si por ahí, Dani. Y otro comentario que va en otro sentido, pero me parece también importante leerlo. Dice, muy interesante la reflexión sobre el déficit del lenguaje y partir con una herramienta en la mano y trabajar esta situación que nos atraviesa en el aula. Bueno, no sé, me quedo pensando que hay muchas inquietudes a veces de los docentes y demás, y de ver ciertas situaciones
que por ahí no se sabe cómo intervenir, incluso que generan mucha inquietud, angustia, Sí, podría nombrar otras palabras, sí, sí, sí. y que de pronto poder leer, dialogar con esa lectura, por ejemplo, de las clases y encontrarse con herramientas o recursos para comenzar a pensar con otros, porque las clases ahí están las voces de otros. Eh, bueno, me parece que esto resonó también bastante en un par de Sí. comentarios. Bueno, me alegro muchísimo. La apuesta de la clase 3 es romper la idea de déficit y empezar a pensar en esto. El desarrollo es biológico, psicológico y cultural. Y si el ambiente cultural que hemos ofrecido, porque no teníamos otro remedio, digamos, porque a todos nos pasó por arriba la pandemia, ha sido un ambiente más delgado o más adelgazado en relación con el lenguaje, si tomamos en cuenta este concepto de sufrimiento del lenguaje que también hemos trabajado a través del lectural, no hay un déficit, es la forma del desarrollo en estas condiciones. Lo que nosotros podemos hacer con nuestras intervenciones es enriquecer muchísimo esa experiencia de intersubjetividad del lenguaje y a partir de ahí el desarrollo va a tener otras características, probablemente muy florecientes. Eso también hay otra situación que no traje aquí, que está en la clase 3. Y bueno, me encanta si eso nos quedó ahí resonando. Sí. Hay otra cuestión que yo la voy a traccionar un poco, porque acá lo dice de otra manera, pero a mí me parece interesante, que están diciendo sobre tu voz, María Emilia, que los envuelve con el tono, digamos, con la explicación, la manera, bueno, hay distintas que dice, o con la calidez, ¿no?, del modo de decir. Y a mí me parece bien interesante, y ahí voy a agregar algo que yo también mientras te iba escuchando iba pensando, esto que tiene que ver con las primeras infancias y que vos tomaste del detenimiento obligado, que tiene que ver también con la literatura y con la lectura, que nos lleva como a otros tiempos, ¿no? Incluso con el arte uno podría decir también, y a otros espacios que parece como diferentes a los que vivimos en el día a día, y ni que hablar en los contextos a veces muy complejos, ¿no?, del día a día. Eh, bueno, ese me parece como un aspecto muy interesante ahí, la literatura, el detenimiento, la voz, ¿no?, como algo del tono que fuiste como tomando. Bueno, me alegra mucho si, si el tono produce algún bienestar, me alegro muchísimo. Eh, no sé cuál es el secreto del tono, no soy responsable de eso conscientemente, digo, ¿no? Tengo este tono, pero tal vez pensemos en esto, que todos podemos, todas y todos podemos tener un tono eh, sugestivo, amoroso, un tono que invite a la pausa. Hagamos este juego, que yo no lo voy a poder compartir realmente con ustedes, pero ustedes lo pueden compartir en su casa con sus seres queridos. Lean en voz alta estos poemas que les van llegando con las noticias, léanselos en voz alta a otras personas, a su marido, a su marida, a sus hijos, a sus nietos, a sus alumnitos, a la directora de su jardín, a la psicóloga con la que no se ponen muy de acuerdo. Lean en voz alta, hagan el ejercicio de leer en voz alta estos poemas y veamos, experimentemos a ver qué pasa con la melodía de la voz de cada uno. Yo no sé si el secreto de mi voz está en que leo poesía todos los días y que leo mucho en voz alta. No lo sé, no lo había pensado, la verdad. Pero experimentemos y veamos qué pasa con la voz de ustedes, porque también hay algo muy importante, que cuando uno lee un poema en voz alta, no puede leer como lee de corrido un texto de cualquier teórico o como lee de corrido una noticia del diario. Cuando uno lee un poema, sabe que tiene que hacer un ejercicio de inteligencia enorme en relación con el ritmo y la pausa, porque la frase del poema, la acentuación de la frase no termina donde termina el verso, puede terminar en cualquier lado, y no hay principio y no hay final a veces, ¿no? Entonces, les propongo esto, empiecen a leerles en voz alta a distintas personas los poemas que reciben, y veamos qué pasa con la voz. Y para despedirnos tengo un poema, pero no sé si hay algo más, Dani.
Hay comentarios, pero me parece que iban en ese sentido. A ver, estoy viendo si hay algo más por acá. Me van llegando y voy tratando de como rescatar algunos que representan por ahí también otras lecturas, ¿no? Pero lo que me parece que siguen diciendo cuestiones que tienen que ver con esta envoltura, con el tono, con lo que nos pasa a nosotros también cuando nosotros no les hablamos a los bebés o a los niños más chiquitos, y no me estoy refiriendo a las formas infantilizadas de hablarles, ¿no? Sino el tono que utilizamos para hablarle a un bebé, a un niño, a una niña, o para leer algo, leer una poesía o un cuento. Yo, que soy muy fanática de los cuentos, que me encantan, los cuentos, bueno, y también lo que se arma ahí, ¿no? Bueno, me parece que esto también va resonando, que un poco aparece en las clases, otro poco apareció hoy en la conversación, y bueno, algunos comentarios lo retoman agradeciéndolo, por eso hay algo también ahí del orden del placer, ¿no? Del disfrute, de ese Qué bueno. detenimiento, de eso que ocurre. Así que bueno, me parece que nada más. Yo, en principio, antes de que leas el poema que va a ser el cierre, quisiera agradecer nuevamente a los cursantes y las cursantes que están del otro lado, ahí escuchándonos. Sabemos que algunos por ahí, por horario, por día, no pudieron estar en este momento. Queda grabada para que lo puedan escuchar quienes no pudieron hoy compartirlo con nosotros de manera directa, sincrónica. Bueno, y también agradecer bueno, todos los que hacen, como dije al principio, posible que se sostenga y que estemos en este espacio de formación tan valioso. Antes hablaste del plan de lectura, María Emilia, todo esto que constituye parte de políticas públicas que son tan importantes que estén presentes para todos nuestros docentes del país. Hablamos de los niños y niñas, pero también de los docentes que están, también hablamos ahí de los docentes que están acompañando a las niñas y niños en el día a día, y eso es muy importante valorarlo y, bueno, y defenderlo, ¿no? Y tenerlo presente ahí. Y agradecimiento a Andrés, que hace posible esta retransmisión, porque son todas personas que por ahí no vemos y a quienes les queremos agradecer. Bueno, María Emilia, te dejo, así terminamos con disfrutando del poema. Sí, también decir esto, que fue muy difícil elegir qué voces en particular traía hoy, porque hay muchísimas voces hermosas de ustedes con cosas muy profundas y muy sentidas, y que cada una de esas voces concretas que traje hoy representa a un montón de cursantes que dicen y que escriben cosas muy profundas. Entonces, bueno, esto sigue siendo una invitación. Ahora tenemos la clase 3 que también tiene 2 foros, y luego tenemos la clase 4 con 2 foros. Sigue siendo una invitación a que aprovechen al máximo este espacio de intercambio, este lugar para encontrar una voz propia a través de la escritura. Lo valoramos muchísimo. Yo leo todos los foros, las tutoras leen todos sus foros, por supuesto, yo también leo los foros, y leer los foros me permite o nos permite pensar muchas cosas, más allá de la cuestión concreta de cada clase. Me permite pensar en qué aspectos de la formación docente todavía tenemos que trabajar más. Me permite pensar cómo esas cosas de la pedagogía que a mí me hacen ruido se relacionan con las prácticas que ustedes tienen. Me permite imaginar muchos otros módulos, pero en fin, yo tengo como la fantasía no importa, no la voy a decir ahora, es otra cosa. No, porque me acuerdo mucho de cuando empezamos a pensar con Dani este módulo, que fue hace poco tiempo, esto fue en diciembre. Yo tengo como una insistencia en que tenemos que hablar más de los aspectos psicológicos de la primera infancia, de las cuestiones del desarrollo, y yo cuando los leo a ustedes, encuentro otra vez eso, que tenemos que hablar más y que tenemos que escribir más y que tenemos que intercambiar más sobre los procesos psicológicos de la primera infancia. Entonces tengo una fantasía en ese sentido, que me gustaría que tuviéramos nuevos espacios o más espacios para trabajar esas cosas. Pero me voy a ir despidiendo porque ya es la hora, y en este caso es un poema de Osvaldo Bossi, un poeta argentino que les recomiendo muchísimo, de su libro Agüita Clara,
Es un libro de la editorial Gog y Magog, es una editorial independiente. En Argentina tenemos muchas editoriales chiquitas independientes publicando maravillosa poesía, vale la pena tomarlo en cuenta. Y este poema de Osvaldo Bossi se llama Iglú. Un chico solitario y miope riega el patio de tierra y escribe. Bajo la sombra de un árbol saca su cuadernito de noche, de viento, y escribe. Lo que dicen los pájaros, si es que algo dicen. Lo que pasa en su corazón. Adentro en la cocina, bajo las chapas de cartón, la casa hierve. Pero si escribe, el mundo de inmediato se enfría, como si estuviera en un iglú. Es tan hermoso. Si escribe, el árbol, el patio, los hermanos, las tías, la madre misma, desaparecen. ¿Para eso escribe entonces? ¿Para estar solo? ¿O para estar acompañado? Si pudiera pasarse la vida así, de palabra en palabra, de verso en verso. Pero no puede, nadie puede. La vida es tan odiosa. ¿Y ahora qué hacemos?, se pregunta. Si escribo, no vivo. Y si vivo, ¿pero quién vive de verdad? Nadie, por supuesto. Así que abre su cuadernito de noche, de nube, y escribe. Escribe. Osvaldo Bossi. Nos despedimos, no voy a sumar muchas más palabras. Nos vemos en la plataforma, seguimos en las aulas, ¿sí?